Imagina por un momento que estás a punto de embarcarte en un viaje fascinante, un viaje que no es solo tuyo, sino que ha sido diseñado, orquestado y planificado por Dios desde antes de que el universo existiera. Sientes en lo más profundo de tu corazón un susurro, una llamada interna, un impulso hacia algo grande y trascendental. Es un llamado divino, una misión que va más allá de tus propios sueños, algo grandioso que Él ha determinado llevar a cabo a través de ti. Pero antes de que puedas dar ese primer paso hacia tu destino, antes de que puedas abrazar ese propósito tan esperado, hay algo crucial que debe ocurrir: Dios te está preparando. Como un hábil artesano que moldea la arcilla antes de crear una obra maestra, Dios te refina, te moldea y te pule para que puedas cumplir con su plan perfecto. Y aunque ese proceso de preparación a menudo involucra desafíos, pruebas que en un principio parecen abrumadoras, estas no son simples obstáculos. Son momentos cuidadosamente diseñados por Él para fortalecerte, para aumentar tu fe, para purificar tu carácter y, sobre todo, para asegurarse de que estés completamente listo para el propósito extraordinario que Él ha dispuesto para ti. Estas pruebas no son una casualidad ni un capricho, son etapas vitales que te acercan cada vez más a la persona que Él te ha llamado a ser, a esa obra maestra divina que está en proceso de ser revelada al mundo. Puede que ya hayas experimentado ese momento crucial en tu vida en el que todo parece estar en tu contra, cuando las circunstancias parecen conspirar para detenerte, o cuando te enfrentas a una espera interminable que pone a prueba tu paciencia y tu fe. Quizás te encuentras ante una decisión de dar un paso de fe que parece ser un abismo insalvable, y te preguntas, ¿por qué esto me está sucediendo a mí? ¿Por qué estoy siendo probado de esta manera? Pero, aquí está la clave: Dios no te pone en pruebas para observar tu fracaso. No. Él te prueba porque sabe que tienes lo necesario para superar cada desafío que encuentres en tu camino. Cada prueba, cada dificultad, es una llave que abre la puerta hacia tu destino divino, un destino lleno de propósito, amor y plenitud, diseñado con precisión para ti. Y justo allí es donde te pones a pensar, y es allí donde quiero llegar. Por eso, si sientes la presencia de Dios en este momento, comenta amén y verás cómo tu vida comienza a alinearse con su propósito, porque es allí, justo al final del vídeo, donde verás el poder del mensaje. Y es que es algo de no creer, porque este proceso no se trata solo de lo que eres capaz de soportar, sino de lo que puedes llegar a ser cuando te entregas completamente a su voluntad. Dios no solo está evaluando tu resistencia, Él está refinando tu carácter, tu alma y tu espíritu, llevándote a un nivel de madurez y sabiduría donde serás capaz de cumplir con la misión que solo tú puedes realizar. Las pruebas en tu vida son un testimonio de la confianza y el amor que Dios tiene por ti. Cada una de ellas te está preparando, te está entrenando para la gran obra que Él tiene preparada para tu vida. Por ello, justo hoy, y solo para ti, exploraremos las 7 pruebas que Dios coloca en el camino de aquellos a quienes Él ha elegido para llevar a cabo sus planes. Cada una de estas pruebas es una manifestación del amor y la confianza que Él tiene en ti. Al superarlas, estarás más cerca de vivir el propósito maravilloso y divino que Él ha diseñado especialmente para ti. Así que, si alguna vez te encuentras preguntándote por qué las pruebas parecen tan intensas, recuerda que son una parte fundamental de tu viaje, una parte esencial de tu preparación para algo mucho más grande que tú mismo. Y como siervo de Dios, es mi deber recordarte que, al ser parte de esta comunidad, juntos podemos llevar este mensaje a más corazones. Suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Tu apoyo es vital para que más personas conozcan el poder de la fe y cómo puede transformar sus vidas. Fíjate en esto, y es que, la primera forma en que Dios te prueba es a través de lo que podemos llamar la prueba de la paciencia. Aunque a menudo la paciencia se subestima o incluso se considera una virtud trivial, en realidad, es una de las cualidades más poderosas y fundamentales que Dios desea cultivar en cada uno de nosotros. Es una virtud que, aunque fácil de mencionar, puede ser compleja y difícil de vivir. Tendemos a pensar en la paciencia simplemente como la capacidad de esperar, de resistir la tentación de apresurarnos o de quejarnos mientras los eventos no se desarrollan a nuestro favor. Sin embargo, la paciencia va mucho más allá de simplemente esperar. Se trata de la actitud con la que abordamos esa espera, de lo que hacemos mientras esperamos, de cómo manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y sobre todo, de quién nos convertimos a través de ese proceso de espera. Reflexionemos, por ejemplo,
En la vida de Abraham, uno de los ejemplos más destacados de fe y paciencia en las Escrituras. Abraham recibió una promesa extraordinaria de parte de Dios: sería el padre de una gran nación, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham no vio el cumplimiento de esta promesa en un corto periodo de tiempo. De hecho, tuvo que esperar años, muchos más de lo que habría esperado, mientras atravesaba dudas, momentos de incertidumbre y circunstancias que ponían en evidencia que la promesa parecía retrasarse. En Génesis 15:5, Dios le pide a Abraham que mire al cielo y cuente las estrellas, si puede, porque así sería su descendencia. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos y no tenían hijos. Imagina a Abraham mirando esas estrellas en la vastedad del cielo nocturno, sintiendo una mezcla de esperanza, pero también de escepticismo. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en su lugar? La promesa parecía lejana, casi imposible, pero Abraham, a pesar de sus dudas, eligió seguir esperando, creyendo y confiando en que Dios cumpliría lo que había dicho. Este es el verdadero significado de la paciencia: no solo esperar, sino seguir confiando, seguir creyendo, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. La prueba de la paciencia no consiste solo en esperar pasivamente, sino en mantener la fe, la esperanza y la confianza, incluso cuando todo a tu alrededor te dice lo contrario. Tal vez tú también estás esperando algo en tu vida: una oportunidad de trabajo, la sanación de una enfermedad, la restauración de una relación rota o incluso el cumplimiento de un sueño que Dios ha sembrado en tu corazón. Y mientras esperas, puede parecer que las cosas no se mueven, que las circunstancias no cambian, que el cielo está en silencio y que Dios parece haber olvidado por completo tu situación. Sin embargo, quiero que recuerdes algo esencial: el silencio de Dios no es una señal de su ausencia. Aunque no veas el resultado inmediato de lo que estás pidiendo, Él está trabajando en ti y a través de ti. Es como un artesano que, aunque no ve sus manos trabajando en la obra, está moldeando cuidadosamente cada detalle con paciencia y dedicación. Él está preparando todo lo necesario para el momento perfecto, un momento que a menudo solo Él puede ver en su totalidad. Otro ejemplo claro de la prueba de la paciencia lo encontramos en la vida de José, cuyo relato es una lección invaluable sobre la fidelidad a Dios y la paciencia en medio de las pruebas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y más tarde fue injustamente encarcelado. Durante años, pareció que los sueños que Dios le había dado se alejaban cada vez más. Sin embargo, José no permitió que las circunstancias lo desanimaran. En lugar de rendirse o perder la esperanza, eligió mantener su integridad y servir a Dios con fidelidad, incluso en las peores condiciones. En Génesis 39:2 se dice: el Señor estaba con José, y él prosperó en la casa de su amo egipcio. La presencia de Dios no lo abandonó en los momentos difíciles. Al contrario, fue precisamente en esos momentos de adversidad cuando la presencia de Dios se hizo más palpable y real. A lo largo de su vida, José enfrentó pruebas y situaciones que habrían desbordado a cualquier otro, pero él eligió confiar, ser paciente y esperar el cumplimiento de la promesa divina. Posteriormente, después de años de sufrimiento, la promesa de Dios para José se cumplió. Él fue elevado a una posición de poder y autoridad en Egipto, y a través de él, muchas vidas, incluida la de su propia familia, fueron salvadas. La paciencia de José, su fe inquebrantable y su fidelidad a Dios fueron fundamentales para que la obra de Dios se realizara en su vida de manera asombrosa. Al igual que en el caso de Abraham, la paciencia no solo se trató de esperar, sino de cómo José manejó cada momento de espera. Cada etapa de su vida fue una prueba de su carácter, de su disposición a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias no parecían tener sentido. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa la paciencia no solo como un medio para fortalecer nuestra fe, sino también como una forma de prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Las pruebas de paciencia no son fáciles de soportar, pero son esenciales en el proceso de transformación que Dios desea hacer en nosotros. No son solo pruebas de resistencia, son oportunidades divinas para profundizar nuestra relación con Él, para aprender a confiar más plenamente en su tiempo perfecto y para ver cómo Él puede obrar de maneras que no habríamos imaginado. La paciencia nos enseña que la espera no es en vano, sino que cada segundo, cada día de espera, tiene un propósito eterno que solo Dios puede comprender en su totalidad. Ahora,
te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué promesas estás esperando? ¿En qué áreas sientes que Dios te está pidiendo paciencia? Tal vez estás esperando que algo cambie, pero el tiempo sigue pasando y las respuestas parecen no llegar. Es importante entender que la paciencia no es un ejercicio de pasividad. No se trata de quedarte esperando sin hacer nada. La paciencia en Dios implica avanzar con fe, seguir sirviendo a Dios, mantener tu integridad y confiar en que Él tiene el control de todas las circunstancias. Se trata de aprender a confiar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas en el momento adecuado, ni antes, ni después, sino cuando todo está alineado perfectamente. Mientras esperas, no solo está trabajando en las circunstancias que te rodean, sino también en tu interior. Él te está moldeando, fortaleciendo tu carácter y preparándote para la bendición que está por venir. Por ello, si puedes sentir la verdad de esta palabra fluyendo en tu vida, comenta amén y prepárate para un cambio radical, pero no creas que es lo único, porque viene lo más importante, y es que, no te desanimes si aún no ves el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. La espera es parte del proceso. No dejes que la espera te robe la paz, la alegría o la esperanza. En lugar de ver la espera como una frustración, empieza a verla como un tiempo de preparación, un tiempo en el que Dios te está refinando para que, cuando llegue el momento, estés listo para recibir todo lo que Él tiene reservado para ti. La segunda prueba que Dios utiliza es la prueba de la fe. La fe es la base de nuestra relación con Él, y es a través de ella que aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles de comprender. Esta prueba no solo pone a prueba lo que crees, sino hasta qué punto estás dispuesto a confiar en Dios cuando todo parece perdido. Un ejemplo claro de esto es la vida de Job, quien es considerado uno de los más grandes ejemplos de fe en la Biblia. En Job 1:8, Dios describe a Job como un hombre íntegro y justo, que temía a Dios y se apartaba del mal. Job era un hombre bendecido, pero en un corto periodo de tiempo lo perdió todo, su familia, sus riquezas, su salud, todo lo que había conocido. Imagínate por un momento, habías sido fiel, habías hecho todo lo correcto, pero, de repente, todo lo que tenías se desmorona. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en esa situación? La fe de Job fue puesta a prueba hasta el límite. En su momento de dolor extremo, sus amigos lo acusaron injustamente de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero, a pesar de todo, Job nunca perdió su fe. En un acto de valentía espiritual, proclamó, aunque Él me mate, en Él confiaré. La fe de Job no dependía de las circunstancias. Él confiaba en Dios incluso cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. La prueba de la fe suele llegar en los momentos en los que no tienes todas las respuestas, cuando el camino por delante es incierto y la tormenta de la vida no parece dar tregua. Dios, en esos momentos, quiere saber si confías en Él solo cuando las cosas van bien, o si tu fe se mantiene firme incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Cuando enfrentas pérdidas, dolor o situaciones de incertidumbre, tu fe se convierte en tu mayor tesoro, el ancla que te mantiene firme en medio de las olas. Otro ejemplo poderoso de fe es el de Abraham, cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham no dudó ni un instante y obedeció sin cuestionar, demostrando una fe radical y profunda en Dios. La prueba de la fe es una oportunidad para demostrar que tu confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de quién es Él. La fe no es una creencia pasiva, es una acción continua, un acto de confiar en Dios en cada área de tu vida. Así que, si en este momento estás enfrentando una prueba de fe, mantente firme. No te desesperes ni pierdas la esperanza. Recuerda siempre las promesas de Dios, la fidelidad que Él ha demostrado en tu vida hasta ahora, y confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedas verlo. Él nunca te abandona, y en medio de tus pruebas, su amor y fidelidad nunca fallan. En las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento, encontramos la historia de Moisés, un hombre cuya humildad fue tan profunda que, según Números capítulo 12, versículo 3, se le describe como el ser humano más humilde sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esta humildad no fue algo que Moisés poseyera de manera innata desde el principio. Más bien, fue una virtud que fue forjada a lo largo de muchos años de pruebas, desafíos y lecciones de vida,
a través de los cuales Dios trabajó en su carácter y lo preparó para la misión trascendental que le esperaba. Moisés nació en un contexto lleno de contrastes. Siendo hebreo, creció en la corte del faraón de Egipto, donde disfrutó de los lujos y los privilegios de la vida real. Era un hombre de gran poder, no solo en sus habilidades físicas, sino también en su capacidad para comunicarse, liderar y actuar con autoridad. Sin embargo, su vida de opulencia en el palacio egipcio no fue el final de su historia. Cuando Moisés tomó la decisión de identificarse con su pueblo oprimido, abandonó esa vida de lujo para vivir como un fugitivo, huyendo de la ira del faraón después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Este giro en su vida lo llevó al desierto de Madián, donde, durante 40 años, vivió en un entorno completamente distinto al de Egipto. En el desierto, Moisés se convirtió en pastor de ovejas, un trabajo humilde que contrasta fuertemente con su vida anterior como príncipe de Egipto. Este periodo de 40 años fue crucial en su formación. Lejos de los honores y de los lujos, Moisés tuvo que aprender a depender completamente de Dios, y más aún si recuerdas dejar tu like, pero como te venía diciendo, durante ese tiempo, no solo se alejó del poder y de las riquezas, sino que también experimentó el aislamiento y la soledad, lo que lo llevó a confrontar su propia humanidad y debilidad. La humildad que Moisés llegó a poseer fue un resultado directo de estos años de experiencia, de sus fracasos, y de las pruebas que le permitieron desarrollar una dependencia más profunda en Dios. Cuando finalmente Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, Moisés se sintió inseguro y dudó de su propia capacidad para cumplir tal tarea. En lugar de abrazar el poder y el protagonismo, Moisés mostró una humildad sorprendente, reconociendo que él no podía hacer nada sin la ayuda de Dios. Esta humildad, basada en su conciencia de su propia debilidad, se convirtió en la base de su liderazgo. Moisés entendió que el verdadero líder no es aquel que se erige a sí mismo, sino el que se somete a la voluntad de Dios y depende completamente de él. Este principio de humildad fue fundamental para que Moisés fuera capaz de guiar al pueblo de Israel, pues siempre tenía presente que la verdadera autoridad venía de Dios, no de él mismo. Otro ejemplo que resalta la importancia de la humildad en las Escrituras se encuentra en la vida de David, el futuro rey de Israel. David, al igual que Moisés, pasó por una serie de pruebas y humillaciones antes de llegar al trono. Aunque fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando aún era un joven pastor, su camino hacia el trono no fue directo ni fácil. Durante muchos años, fue perseguido por el rey Saúl, quien temía que David tomara su lugar. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero en lugar de actuar impulsivamente, eligió esperar pacientemente el tiempo de Dios. En 1 Samuel 24:6, David dice: «El Señor me libre de levantar la mano contra su ungido». David no cedió a la tentación de usar el poder para forzar su ascenso, sino que confiaba en que Dios lo exaltaría en el momento adecuado. Este acto de sumisión y paciencia reflejó una profunda humildad, ya que David reconoció que no era él quien debía decidir cuándo debía gobernar, sino que solo debía esperar el tiempo divino. Definitivamente, el ejemplo supremo de humildad en las Escrituras es el de Jesucristo, quien, en el Nuevo Testamento, revela la humildad de una manera que nunca antes se había visto. En Filipenses 2:6-8, se describe como, a pesar de ser Dios mismo, Jesús no consideró que su posición divina fuera algo de lo que debía aferrarse. En lugar de eso, él se despojó de su gloria celestial y asumió la naturaleza de un siervo, naciendo en humildes circunstancias y viviendo una vida de servicio. Pero lo más impactante de todo es que Jesús, quien tenía todo el poder y la autoridad del universo, eligió humillarse aún más al someterse a una muerte en la cruz, la forma de ejecución más humillante y dolorosa de la época. Este sacrificio extremo fue el acto definitivo de humildad, y a través de él, Jesús mostró que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza no reside en dominar sobre los demás, sino en servirles con un corazón humilde y dispuesto a sacrificarse. La humildad, entonces, no debe ser vista como una debilidad, sino como una verdadera fortaleza espiritual. En muchas ocasiones, Dios pone a prueba nuestra humildad de maneras que pueden resultar desconcertantes. A veces, esta prueba se presenta cuando se nos pide servir en roles que parecen insignificantes o inferiores a nuestras expectativas. Puede que Dios nos llame a realizar tareas que no buscamos o que no deseamos, pero a través de estas pruebas, Él nos enseña la importancia de la obediencia y el servicio.
En otras ocasiones, la humildad se pone a prueba cuando enfrentamos dificultades o humillaciones que nos recuerdan nuestra dependencia total de Dios. Estos momentos de prueba nos invitan a reconocer que, sin Él, no podemos hacer nada. Cuando nos enfrentamos a una prueba de humildad, es importante recordar que Dios promete exaltar a los humildes. En Santiago 4:10, se nos anima a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. La verdadera exaltación en los ojos de Dios no proviene de la autosuficiencia, ni de la búsqueda de poder o reconocimiento. En cambio, proviene de una vida vivida en sumisión a Él, confiando en que Él tiene el control y que Él levantará a aquellos que se humillan ante Él en el momento apropiado. Así, la humildad no es solo una actitud que debemos cultivar, sino una lección constante que debemos aprender a lo largo de nuestra vida. A través de las pruebas y los desafíos, Dios nos moldea, nos refina y nos prepara para lo que Él tiene reservado para nosotros. Si nos mantenemos humildes, confiando en su plan y en su tiempo, llegaremos a comprender que, en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, en humillarnos ante Él y en reconocer que, sin Él, no somos nada. La sexta forma en que Dios nos pone a prueba es a través de la prueba de la perseverancia, una de las pruebas más exigentes y transformadoras que encontramos en nuestra vida espiritual. La perseverancia es esa cualidad que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades, de los obstáculos que parecen insuperables, y de las veces en que sentimos que nuestras fuerzas ya se han agotado. En medio de las pruebas que la vida nos presenta, la perseverancia nos da la fortaleza necesaria para mantenernos firmes, para no rendirnos, aunque el camino parezca interminable y las circunstancias, desalentadoras. No es solo una prueba de resistencia, sino también de fe, carácter y esperanza. Comenta: yo tengo fe, y sentirás cómo estas palabras resuenan con tu ser, porque es justo cuando vemos que la perseverancia no es solo un acto de mantenernos en pie, sino un proceso profundo de transformación en el que Dios no solo refina nuestra fe, sino que también moldea nuestro carácter y nos prepara para cumplir con su propósito divino. Cada momento de lucha, cada periodo de dolor y cada dificultad que enfrentamos, tiene el potencial de fortalecernos y hacernos más semejantes a Cristo, si mantenemos nuestra confianza y esperanza en Dios. Es un viaje en el que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Un ejemplo clave de perseverancia en las Escrituras lo encontramos en la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca en un tiempo cuando no existían lluvias, y no solo eso, sino que le dijo que lo hiciera en medio de un pueblo que no comprendía el mensaje y lo ridiculizaba. Noé pasó años trabajando en esa construcción, sin ver ni una sola señal de que el diluvio realmente llegaría, pero, a pesar de la incredulidad de quienes lo rodeaban, se mantuvo firme en su fe. Él no permitió que las burlas ni la falta de evidencia física de lo que Dios le había prometido lo desanimaran. Su perseverancia fue recompensada cuando, finalmente, las lluvias llegaron y el arca estuvo lista para salvar a su familia y a los animales. La perseverancia de Noé no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también marcó el cumplimiento de la promesa de Dios. Otro ejemplo impresionante de perseverancia en la Biblia es el de Pablo, un hombre que sufrió innumerables dificultades a lo largo de su vida, después de haber sido llamado por Dios para predicar el Evangelio. Después de su conversión, Pablo enfrentó persecuciones, naufragios, cárceles, golpes y apedreamientos. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. A lo largo de sus cartas, especialmente en 2 Timoteo 4:7, vemos que Pablo describe su vida como una batalla que ha peleado fielmente, una carrera que ha corrido con determinación, y una fe que ha guardado hasta el final. La perseverancia de Pablo no fue solo una resistencia pasiva, sino una actitud activa y decidida de seguir adelante, de predicar el Evangelio a pesar de los obstáculos. Su convicción de que el sufrimiento temporal no se comparaba con la gloria que le esperaba en el cielo fue lo que lo mantuvo en pie. Él entendió que las dificultades eran parte de un proceso divino, que lo moldeaban y lo preparaban para la eternidad. La prueba de la perseverancia no es algo que solo le sucede a unos pocos, sino que es una realidad que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Todos pasamos por tiempos de espera, de oraciones no respondidas, o por momentos en los que parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Dios permite estas pruebas no para que nos desanimemos, sino para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a aprender a depender más completamente de Él, y para prepararnos para algo mucho mayor. Santiago 1,
3-4 nos dice que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo la obra completa, para que sean maduros y cabales, sin que les falte nada. Esto nos muestra que la perseverancia no es solo un acto de resistencia, sino un proceso de crecimiento espiritual profundo. En medio de las dificultades, Dios nos está perfeccionando, haciéndonos más maduros, más fuertes y más preparados para su propósito. La perseverancia no es algo que simplemente toleramos, sino algo que debe llevarnos a un nivel superior de madurez en Cristo. Si en este momento estás atravesando una prueba que pone a prueba tu perseverancia, es importante que recuerdes que Dios está contigo. Él ve tu lucha, Él escucha tus oraciones, y Él conoce la profundidad de tu cansancio. La perseverancia no es fácil, pero es la clave para alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Mantente firme, no te rindas, porque la recompensa que viene a través de la perseverancia es mucho mayor de lo que podemos imaginar. El tiempo que invertimos en confiar en Dios, en mantenernos firmes en la fe, no es en vano. Al final, veremos que cada momento de perseverancia, cada paso de fe que dimos, tiene un propósito divino detrás. La séptima y última prueba que exploramos es la prueba del propósito, una de las pruebas más profundas y significativas que Dios permite en nuestras vidas. Esta prueba se refiere al proceso de descubrir, aceptar y vivir el propósito divino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito único, y ese propósito está alineado con los planes más grandes que Dios tiene para el mundo. Sin embargo, llegar a comprender y vivir ese propósito no siempre es fácil. A menudo requiere sacrificio, valentía, confianza y obediencia, ya que el propósito divino para nuestra vida puede no coincidir con nuestras expectativas o deseos personales. Un ejemplo claro de esta prueba lo encontramos en la vida de Esther. Esther fue puesta en una posición de gran poder y privilegio como reina de Persia, pero, en lugar de disfrutar solo de las comodidades de su puesto, fue llamada por Dios a arriesgar su vida para salvar a su pueblo de la aniquilación. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther entendió que su posición no era solo un privilegio personal, sino una responsabilidad divina. A pesar del riesgo que representaba enfrentarse al rey sin ser llamada, ella obedeció el llamado de Dios y actuó con valentía. Gracias a su obediencia y sacrificio, salvó a su pueblo, demostrando que el propósito de Dios a menudo requiere sacrificio personal, pero también trae una recompensa más grande y eterna. Otro ejemplo sobresaliente de alguien que enfrentó la prueba del propósito es José, un hombre que atravesó una serie de pruebas extremadamente difíciles, pero que nunca perdió de vista el propósito divino para su vida. José fue un joven que, a pesar de tener sueños grandiosos de parte de Dios, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes, movidos por celos, lo traicionaron. Esa traición, aunque devastadora, no fue el final de su historia, sino solo el comienzo de un proceso de pruebas que lo llevaría a un destino glorioso, uno que ni él ni sus hermanos podrían haber imaginado en ese momento. A lo largo de los años, José pasó por injusticias y sufrimientos profundos. Fue injustamente acusado de un crimen que no cometió y pasó años en prisión, sin entender por completo el propósito detrás de su sufrimiento. Sin embargo, en todo ese tiempo, José nunca perdió de vista la visión que Dios le había dado. Se mantuvo fiel a Dios, confiando en que, aunque no veía el panorama completo, Dios estaba trabajando detrás de las escenas para cumplir su plan. José aprendió a ver cada desafío, cada momento de injusticia, como una parte del propósito divino que se estaba revelando de manera gradual. Durante su tiempo en prisión, José mantuvo su integridad y su fe, sirviendo a otros con un corazón dispuesto, incluso cuando parecía que su vida estaba estancada. En su corazón, sabía que Dios no lo había olvidado y que, aunque todo parecía perdido, su vida tenía un propósito más grande que los obstáculos inmediatos que enfrentaba. Finalmente, después de años de pruebas y sufrimiento, el plan de Dios para la vida de José se cumplió de una manera que superó cualquier expectativa humana. José fue exaltado a la posición de gobernador de Egipto, donde tuvo el poder no solo para salvar a muchas personas durante una gran hambruna, sino también para salvar a su propia familia, que alguna vez lo había traicionado. En Génesis 50:20, José reconoce cómo, incluso a través de los momentos más dolorosos y difíciles de su vida, Dios estaba llevando a cabo un plan divino que beneficiaría a muchas personas. Dice: «Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar a muchas personas. Estas palabras de José son un claro testimonio de cómo Dios puede usar incluso las pruebas más grandes, las situaciones más dolorosas y las injusticias más profundas, para cumplir su propósito perfecto en nuestras vidas. José entendió que las dificultades que enfrentó no eran el resultado de una maldad aleatoria, sino que formaban parte de un plan divino más grande, uno que estaba alineado con el propósito de Dios para su pueblo y para el mundo. La prueba del propósito se manifiesta en muchos aspectos de nuestras vidas. Puede aparecer en decisiones difíciles que tenemos que tomar, en momentos de llamado a servir en áreas que nunca imaginamos, o incluso en situaciones en las que tenemos que sacrificar nuestros propios deseos y planes para seguir el propósito de Dios. Es en esos momentos de sacrificio y obediencia donde, a menudo, Dios nos desafía a confiar plenamente en Él, a caminar por fe, incluso cuando el camino parece incierto o cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. El propósito divino, muchas veces, nos lleva por caminos inesperados, caminos que desafían nuestra comprensión y nuestras expectativas. Sin embargo, es en esos momentos de incertidumbre cuando más debemos aferrarnos a la confianza de que Dios está guiando nuestros pasos. Al igual que José, debemos aprender a reconocer que, aunque el camino no siempre sea claro, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, un plan que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Si estás enfrentando la prueba del propósito, recuerda que, aunque no siempre veas cómo Dios está obrando en tu vida, Él está contigo en cada paso del camino. Él no te ha dejado ni te dejará, aunque el camino sea largo y lleno de incertidumbres. Él está guiándote, dándote la fuerza para seguir adelante y asegurándose de que, cuando llegue el momento, estés completamente preparado para cumplir el propósito que Él ha preparado para ti. Aunque el proceso de descubrimiento de tu propósito pueda ser largo y desafiante, es importante recordar que cada paso, cada prueba, cada dificultad que enfrentas es parte de la formación de tu carácter y de tu vida espiritual. Al final, cuando veas el cumplimiento del propósito divino en tu vida, mirarás atrás y entenderás que todo lo que pasaste fue una preparación para algo mucho más grande. Sin duda alguna, las pruebas que Dios permite en nuestra vida no son barreras para nuestra felicidad, sino oportunidades divinas para fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación con Él y, finalmente, cumplir con el propósito que Él ha diseñado específicamente para nosotros. A través de la perseverancia y la prueba del propósito, podemos crecer en nuestra madurez espiritual, descubrir el significado más profundo de nuestra vida y aprender a caminar por fe, confiando en que Dios está guiando cada uno de nuestros pasos. Aunque las pruebas sean difíciles, debemos recordar siempre que Dios está a nuestro lado, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformándonos, para que podamos ser la persona que Él nos ha llamado a ser. Cuando nos mantenemos firmes en la fe y seguimos confiando en su plan, llegamos a ser instrumentos de su voluntad, a su debido tiempo, veremos cómo todo lo que hemos vivido se alinea con su propósito eterno para nuestras vidas. Y como siempre, es mi deber guiarte, y recordarte que, si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo. Con tu apoyo, juntos podemos difundir el poder transformador de la fe, llevándola a más personas que necesitan escuchar que la fe no es un lujo, sino una necesidad. Al hacerlo, no solo estás ayudando a este canal a crecer, sino que también estás sembrando esperanza y esperanza en aquellos que más lo necesitan. ¿Tu participación puede cambiar vidas?